Para nadie es sorpresa que la bolsa ha estado subiendo y subiendo, tanto el S&P 500 y Nasdaq desde hace meses y últimamente con mayor fuerza, lo que lleva a la pregunta ¿hasta dónde llegará? ¿Cuándo será el punto de cambio más importante? ¿Cuándo será únicamente un retroceso? ¿O cuándo será una caída, anticipación, algo más grande como una recesión? Eso es lo que vamos a analizar en el video de hoy. Nuevamente vamos a ver qué está pasando en general con la bolsa y con Bitcoin, principalmente cripto también en general vamos a analizarlo. Lo que está pasando con la bolsa es lo que se considera climbing the wall of worry. Es un término muy común en inglés de simplemente subir la pared, el muro de preocupaciones. Y la bolsa puede hacer esto puesto que mientras todavía existen preocupaciones a largo plazo como una recesión, mientras no existan datos definitivos que confirmen esa recesión encima de nosotros, la bolsa puede ir subiendo hasta que tengamos esos datos. Por eso considero que la bolsa va a mantenerse alcista, en general S&P 500 y Nasdaq, y ya estamos casi que a puntos de definitivamente tener nuevos máximos y podría ser para este año. De hecho, a Nasdaq nada más le queda subir un 6% más para estar en nuevos máximos. Y como hemos visto también, las acciones que han liderado esto son las que están en máximos ya también. O sea, podríamos considerar que algunas están ya indicándonos a dónde podría llegar Nasdaq mismo, puesto que vienen siendo líderes de Nasdaq en sí como Nvidia y claramente de la bolsa en sí Apple, que también está en un máximo histórico. Esto hace unos meses era algo increíble para las personas que siempre están viendo lo negativo. Obviamente siempre hay doom and gloomers, llamados así porque únicamente quieren ver la bolsa caer. Pero hay que recordar que la bolsa crece un 80% del tiempo y cae un 20% del tiempo. Por lo que las probabilidades están más al favor de uno en largo que en corto. Pero sí llegará ese momento en donde es muy probable que tengamos una caída más grande. Y eso es lo que quiero mencionar acá, principalmente si venimos viendo los datos de desempleo, pero uno que sería continued claims, cuando empecemos a ver que esto ya se está levantando, pero me refiero a que se comienza a levantar, es donde empezamos a ver recesiones, que son las etapas gris. De hecho, cuando llegamos al tope, ya usualmente se acabó la recesión e incluso ya la bolsa está subiendo. Por eso uno no puede esperar a que salgan las noticias estamos en recesión, porque cuando sale en el tele, cuando sale en los periódicos, cuando sale en internet, ya la bolsa está subiendo, ya probablemente ya está muy adelante del crecimiento para cuando se anuncie una recesión en las noticias en conocimiento general. Lo que tenemos que ver es estos datos antes de todo eso. Uno, que sí ya habíamos enseñado aquí varias veces, son los rendimientos del tesoro, el 10-year Treasury Constant Maturity menos el de 2 años, o sea, el de 10, la diferencia con el de 2 años, y eso genera una inversión cada cierto tiempo. Cuando estamos invertidos, es un indicador de que se avecina una recesión, y lo hemos estado en todos. Es un indicador que suele funcionar casi que 99% de las veces. Lo que a veces pasa es que se da la recesión durante la inversión, pero la mayoría de las veces la recesión se da después de la inversión. Pero por eso no nos basaríamos en solamente este indicador, sino también en desempleo y principalmente continuing claims, porque si empezamos a ver que el desempleo empieza a aumentar rápidamente y lo vamos viendo en estas noticias, que de hecho esta noticia fue la última que tuvimos, fue el 13 de este mes, 13 de julio, Unemployment Claims. Como vimos, no aumentó tanto. O sea, se esperaba 251,000, tuvimos 237,000, por lo que el desempleo se mantiene bajo. También si vemos el indicador de desempleo, que este sí sería tardío, porque cuando vemos el unemployment rate, son datos que salen cada mes y podemos ver que estamos en soportes. Estamos en 3.6, de hecho bajó un poco del anterior que era un 3.7. Lo que queremos ver es cuando los datos de desempleo, unemployment claims, van aumentando y eso en combinación con lo que sería también continued claims, o sea, cómo está ya la acumulación de peticiones por desempleo, y vean que cuando empezamos a ver el aumento, empezamos a ver la tendencia, es ahí donde ya podemos considerar que la recesión empieza a marcarse. Cuando estamos en el tope, más bien es cuando ya está terminando la recesión, es inclusive ya se acabaron los mejores puntos de compra. De hecho, los mejores puntos de compra para la bolsa es cuando estamos en el tope de ese desempleo, cuando ya estamos viendo aquí en unemployment rate
que ya estamos llegando a los picos. Y si comparamos esto con la bolsa y hacemos una comparación con el S&P 500, podemos ver que de hecho, cuando el desempleo está en el punto más alto, la bolsa está generando los fondos. La bolsa sería pues la línea amarilla, desempleo sería la azul. Si vemos también estos fondos en el 2008, el desempleo estaba ya en camino al punto más alto. Tal vez si se esperaba a empezar a ver la tendencia a cambiar en desempleo, si estábamos aprovechando casi los inicios del crecimiento en la bolsa. Y también si vemos en el dot-com bubble, el punto más alto de desempleo fue muy cercano al punto más bajo en la bolsa. Y esto nuevamente no es exactamente el fondo, pero es muy cercano el punto más alto de desempleo al fondo en la bolsa. Lo que sí es interesante y nos debería importar más principalmente es que cuando empezamos a ver unemployment claims subir, peticiones de desempleo es muchísimo más rápido que el unemployment rate. Como pueden ver acá, el unemployment rate cuando empezó a subir un poco, ya la bolsa había caído casi que la mitad de toda la recesión. Por eso es más importante ir viendo unemployment claims y también cómo se encuentra la curvatura de los rendimientos del tesoro. Considero que una vez que estemos cerca de la línea cero, es importante tener precaución. Hay muchos expertos que consideran que la recesión va a ser para el último trimestre de este año o el primer trimestre del 2024. Lo interesante es que se combinaría muy bien eso, porque cuando usualmente estamos viendo que ya tenemos una recesión, lo que hace la Reserva Federal es otra vez imprimir dinero, activa la máquina de hacer dinero. Eso significa que los activos suben, igual como lo que pasó en el 2020, cuando activaron la máquina de imprimir dinero nuevamente, los activos subieron después de la pandemia porque se inyectó dinero en la economía. Y eso le encanta a Bitcoin, le encanta a acciones de riesgo, le encanta a altcoins también específicamente. Y es ahí donde considero que valdría más la pena estarse posicionando en altcoins. Y como ustedes saben, lo que he mencionado últimamente es que prefiero estar en Bitcoin, en lo que es cripto, en vez de altcoins, por el hecho de que la dominancia de Bitcoin tiene una tendencia alcista. De hecho, cerré unos cuantos trades que tenían altcoins porque considero que una vez que ya la dominancia llegó a este soporte y está deteniéndose, tanto la línea de tendencia, sino como también la línea promedio de 50 periodos, es más probable que continúe el alza. Eso sí, también podríamos regresar a este soporte del 48% antes de continuar, pero considero que es más probable que altcoins se evalúen ante Bitcoin. Y si tenemos esa recesión de la cual estamos hablando, es probable que hasta Bitcoin mismo tendría un retroceso. Por eso, si estamos en esa etapa, finales de este año, inicios del otro, hemos visto que Bitcoin aún así, antes del Bitcoin halving, puede acercarse mucho a los fondos del mercado bajista. Como en este caso, claramente aquí fue la pandemia, pero aún así fue una recesión. Si tenemos algo similar, por desempleo aumentar, podríamos ver unas caídas rápidas, una segunda oportunidad de entrada para Bitcoin, pero principalmente, en mi opinión, ya sería una mejor entrada todavía aún para altcoins, si vemos que la Reserva Federal otra vez está inyectando dinero en la economía, que es lo que usualmente hacen. Para que la economía se reactive, imprimen dinero nuevamente y bajan las tasas de interés. Esto de las tasas de interés, por el momento se considera la mayor probabilidad un aumento más de 25 puntos base, que es lo más probable para ahora el 26 de julio. La cuestión es que después de eso, sí, no creo tan probable tener otro aumento de 25. Todo depende de los datos que van saliendo de inflación y de desempleo. Nuevamente, no importa lo que yo crea, lo que importa es que nos demuestran los datos. Pero los datos por el momento se mantienen suficientemente positivos para que la bolsa siga subiendo como lo ha venido haciendo, para que el miedo se mantenga afuera de la bolsa como VIX lo está demostrando en un 13. Nasdaq, S&P 500, muchas acciones sigan subiendo. Eso sí, considero que ya no vale la pena estar comprando acciones tecnológicas. Creo que las verdaderas oportunidades están en las que están dentro del sector industrial, el sector financiero, inclusive de salud, o también Russell, que sería acciones de menor capitalización que apenas se están levantando, mientras el S&P 500 y Nasdaq están por aquí arriba. Apenas estas están comenzando a tener esa tendencia. También como vimos ARK Invest, que es progreso, apenas está también saliendo el mercado bajista, esta línea más extensa. Por eso esas oportunidades en lo que es acciones, más bien ir buscando menor capitalización. Y eso es lo que quería mencionar en el video de hoy. Estar preparado porque aunque la bolsa está subiendo,
si vemos datos específicos que nos avisen de una recesión y si es probable para finales de este año o inicios del otro, ya sería el siguiente retroceso fuerte, una siguiente caída que sería una excelente oportunidad de compra. Eso sí, hay que recordar que es una oportunidad de compra si se tiene efectivo disponible para colocar en los mercados cuando eso pase. Déjenme un like si les gustó este video. Si quieren aprender trading paso a paso conmigo, pueden hacerlo en proplantrading.com. Acceso de por vida a curso, tanto para swing trading, intradía, scalping, portafolios de inversión, acceso a la comunidad privada y sesiones en vivo conmigo de por vida. Les dejo ese enlace abajo. Les dejo otro video que les pueda interesar aquí mismo en la pantalla y nos veremos en el siguiente. Chao.